Dios les bendiga, amados hermanos, que el Cristo maravilloso, el Cristo eterno, vivo, resucitado y glorioso, bendiga vuestras almas y que cada día nos dé la fuerza, la fe, la constancia para terminar nuestra carrera de pie, como dice la Biblia en Efesios 6, y después de haber terminado esta batalla, estar de pie, estar firmes. Yo quiero que entremos de una vez a la palabra, porque vamos a desarrollar un tema que es muy importante, que nosotros como creyentes que esperamos al Señor podamos entenderlo tal cual Dios lo reveló. Y también para que huyamos de esos juicios que están contemplados acá en este libro. Yo quiero leer Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 al 21. Tengo que leerlo todo. Por eso quiero que aprovechemos, entremos en la palabra del Señor, busquemos su revelación, busquemos su enseñanza, busquemos su dirección en este momento. Vamos a leer Apocalipsis 16, 1 al 21, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leo la palabra. Apocalipsis 16, 1 al 21 dice: sería bueno que usted siempre tome nota. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen. 7 dice: también oí a otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron, mira lo que dice: y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonio que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza.
y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y dice aquí, y toda Isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra el Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremaneramente grande. Oiga bien, yo quiero hablarles hoy, siento en mi corazón de hablar esto, de las 7 copas de la ira del Señor. Y acabamos de leer pues el texto de Apocalipsis 16, 1 al 21, que habla de que esos 7 ángeles ejecutaron su juicio, uno tras uno, tal cual le era ordenado desde el altar del cielo. Entonces, este capítulo, incluso el capítulo 13, vimos que los habitantes de la tierra se le ordena, desde el capítulo 13 de Apocalipsis, se le ordena adorar a la bestia mediante una estatua que erigieron, que fue construida por orden del falso profeta con ese propósito, para que recibiera adoración. En el capítulo 14, Dios hace por medio de uno de sus ángeles una advertencia a todos los hombres que están en la tierra para aquellos días. Apocalipsis 14, 9 y 10, que dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, este capítulo 16 teológicamente es llamado como el gran capítulo, y ese vino del que habla aquí, en el capítulo 16 de Apocalipsis, Dios comenzará a derramarlo sobre los que adoran a la bestia, los que aceptaron su marca en la mano derecha o en la frente, sobre los que reconocieron al anticristo, a la bestia, la primera bestia, que es el anticristo, la segunda es el falso profeta. Esa primera bestia que subió de la tierra, cuando la adoraron, la aceptaron y se postraron ante ella como si fuera Dios, allí comenzó un gran juicio marcados sobre ellos. Dice que el juicio será derramado directamente sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen. Entonces fue mediante el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, se derraman sobre ellos, y allí se contempla el juicio grande del Señor sobre estos que adoraron a la bestia, a quien Dios lo mira tal cual es, como una bestia. Apocalipsis 16, versículo 1 dice así:
oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira del Señor. Fue una gran voz, o sea, una voz de autoridad. Le habló a 7 ángeles. Y esa voz vino de adentro del templo. Esa voz vino de adentro del templo. El templo es un lugar creado por Dios, planificado por Dios, para que dentro del templo se rinda culto a Él, se adore a Él, y también que se enseñe su bendita palabra, el templo. El templo es un lugar donde la gente debe ir con la convicción de que tenemos que derramarnos delante de Él, porque para eso hay templos, para eso hay pastores, porque son ministerios que, igual que el maestro, son ministerios que se encargan de revelar el carácter, el plan de Dios al pueblo a través de la Escritura. Entonces, de adentro del templo vino una voz de autoridad. Si hay un lugar donde tiene que hablarse con autoridad, es en los templos que han sido consagrados al Señor. Aunque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero mira lo que le dicen a los 7 ángeles. Aquella voz, sabemos de quién es esa voz. La voz que debe salir del templo tiene que ser la voz de Dios. Esta es la voz de Dios. Aquí en los templos no se pueden hablar de otra cosa. En la predicación de la palabra, si no se predica la palabra, no se predicó la palabra. Si se predican ideologías humanas, estrategias de hombres, no se está predicando la palabra. Pero mira la orden que Dios le da a los ángeles. Id. A nosotros también nos dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Nos lo dio Jesús, Mateo 28. Pero estos ángeles le dicen, id. ¿A qué? A derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Copa. Cuando la gente dice, me tienes hasta el copo, me tienes hasta la coronilla, rebosaste mi copa. Está hablando de que Dios está cansado ya de tanto pecado. Esos días en los cuales Él va a descargar su ira, su enojo. Y no me diga usted que es injusticia. Dios ha dado mucha oportunidad a los hombres, pero los hombres prefieren la maldad que servir a Dios, prefieren las tinieblas que la luz. Entonces la gran voz, ¿de quién es? Por supuesto que es de Dios. Y esa, ¿de dónde vino la voz? Del templo. Del templo vino la voz. Y esa voz era para dar instrucciones. Dios ha sido su idea, ha sido su propósito y su deseo, que en las congregaciones la gente oiga la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que oigan la palabra de Dios. Ahí cuando dice una gran voz, la palabra cuando dice gran, eso viene del griego megas. Óigame. Porque acuérdense que el Apocalipsis y Mateo, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces ahí cuando dice gran voz, la palabra gran es la palabra griega megas. ¿Le suena mega iglesia, megatón, todo eso? Okay. De ahí viene la palabra mega, que significa grande, y también significa 1.000.000. Pero megatón es 1.000.000. Entonces, esta palabra mega, la palabra gran, se repite 11 veces en el mismo capítulo 16 de Apocalipsis. Y si se repite tantas veces eso de gran, porque lo único grande en esta tierra es la voz de Dios. Lo único grande en esta tierra es la palabra de Dios. Esta es la voz de Dios escrita, porque la oyeron los santos hombres de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las santas escrituras. Entonces, esta palabra
Si se repite 11 veces, el Espíritu Santo la repite 11 veces, es por algo. Entonces, por eso es que este capítulo 16 de Apocalipsis lo denominan el gran capítulo de la Biblia. Entonces vamos a aprovechar el tiempo. Bendecimos a todos los que están conectados, los que se van a conectar y todos aquellos que a través de estos medios podrán ser alcanzados y tocados por esta voz de alerta. Vamos a ir con la primera copa. Apocalipsis 16, 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. No es que lo adoraron, la adoraban, la imagen de la bestia. Si usted se pone a ver que todos los juicios anteriores al capítulo 16 de Apocalipsis, este juicio es diferente. ¿Por qué? Porque este juicio es específicamente dirigido por la sabiduría y la autoridad de Dios, particularmente de una manera directa, exclusiva, sobre todos los hombres en la tierra que tenían la marca de la bestia en sus manos, en su frente, y que habían adorado la imagen de la bestia. Entonces el juicio viene, ¿de qué manera viene el juicio? Viene representado en unas grandes úlceras, o sea, llagas purulentas, pestilentes, que producen mucho dolor y sobre todo aflicción. Este juicio, óigame bien, es similar al de la plaga de úlceras que Dios envió sobre todos los egipcios y que afectó no solamente a la gente, a los egipcios, sino que también afectó a los animales que estaban en el territorio de los egipcios. Sobre esta tierra caerán juicios. Sobre este mundo caerán juicios antes de que la iglesia sea levantada. ¿Qué tienes que hacer tú? Buscar a Dios y apartarte del territorio de esa jurisdicción egipcia. Es de ese territorio donde Satanás, el faraón de las tinieblas, tiene autoridad. Tienes que apartarte a ese Gosén del Espíritu Santo. Ese Gosén representa el lugar donde solo tú puedes estar seguro, porque es el lugar donde está la cobertura de Dios. Vienen juicios, vienen enfermedades, se desarrollarán plagas peores, enfermedades peores, pero ¿sabe qué? Nosotros vivimos en Gosén. ¿Qué es Gosén? Es la jurisdicción del Espíritu Santo, es el lugar que Dios espiritualmente nos ha concedido como el terreno sagrado de Dios. Somos la iglesia y está fundamentada. Nuestro Gosén hoy es la piedra firme, la piedra sobre la cual nosotros estamos edificados. Bendito sea el Señor. Ese juicio fue tremendo. Fíjate, los israelitas estaban esclavizados por los egipcios y un faraón maligno. En los tiempos de este Apocalipsis, cuando se manifieste la primera copa de la ira, también el mundo estará en esclavitud bajo otro faraón. Y este faraón es Satanás. Que el Señor lo reprenda. Vamos a ver si es verdad eso de las plagas que cayeron en Egipto. Éxodo capítulo 9. Éxodo 9, versículos 9, 10 y 11 dice así.
Y vendrá a ser el polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullidos con úlceras en los hombres y en las bestias, por todo el país de Egipto. Para aquel tiempo todo el mundo entero, toda la perimetría del mundo estará convertido en un gran Egipto. Y producirá sarpullido con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron las cenizas del horno y se pusieron delante del faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Versículo 11, mire lo que dice el versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés. Óigame, los hechiceros, y no era hechicero cualquiera. Hay un chorro de falsos y de charlatanes por ahí que saben manipular a la gente, y hay gente que le gusta la brujería y van y el mismo cuento. Los brujos siempre te van a decir lo mismo. Hay alguien que te tiene mucha envidia. Hay alguien que quiere tumbarte a la mujer, que quiere tumbarte al marido. Hay alguien que te quiere ver Siempre hay alguien que nos tiene envidia. Siempre hay alguien que nos quiere matar. Siempre hay alguien que nos aborrece. Siempre hay alguien que nos da besos y cuando damos la espalda nos da puñalada. Siempre va a haber. Todos estos son unos falsos. Estos brujos eran terribles. Cuando Moisés arrojó a tierra la vara, se volvió serpiente, una culebra. Los brujos de Egipto también lanzaron sus varas y se convirtieron en serpientes. Muchas serpientes, muchas varas había en Egipto. Pero la serpiente de Moisés se tragó las serpientes de los brujos. Así que tú no tienes que tener miedo por el brujo que vive en la esquina, en el barrio, o que está en el trabajo. Olvídese. Arroja la vara en el nombre del Señor, que la autoridad que Dios te ha dado va a devorar todo poder del diablo. Vamos a avergonzarlo en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Y dice así: y los brujos no podían estar delante de Moisés. Imagínese usted, porque Moisés estaba ungido por el Espíritu Santo. Usted no tiene que tenerle miedo a nada. Si usted tiene la unción del Santo, si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted se ha apartado del mal, si usted está viviendo sinceramente delante de Dios, no le tenga miedo a nadie ni a nada, porque Dios está contigo. A causa del sarpullido, porque hubo sarpullido, mira lo que dice, en los hechiceros y en todos los egipcios. La ira de Dios, el castigo de Dios tocó a los hechiceros. Este es el tiempo que tienen que oír esto. Todos aquellos que salen corriendo al hechicero, a hacer pacto con el diablo, a buscarse un santero, un babalao, para que él haga un trabajo para que le vaya bien en el negocio, hacer ritos y pactos con el diablo, para que le vaya bien en la cosecha, los animales, para que le vaya bien en la vida. Eso será como buscar al diablo para que te bendiga y te ayude cuando él es el criminal. Y él sabe que si tú corres a la hechicería, él sabe que estás condenado, a menos que te arrepientas. Porque los hechiceros tienen su parte en el lago con fuego y azufre. Apocalipsis 21:8. Entonces los hechiceros fueron los primeros que cogieron el sarpullido. Y todos aquellos, incluso si hay un cristiano, llamado cristiano, y coge, todavía visita al brujo, todavía se manda a fumar el tabaco, todavía lee la voz, lo que quedó del café en la taza. Ay, tenga cuidado. Tenga cuidado. Y no solamente vino sobre los hechiceros, sino también sobre todos los egipcios. Yo quiero decirte, ¿por qué no cayó donde Moisés?
¿Por qué no le cayó a Aarón? ¿Por qué no le cayó a ningún israelita, ni un animal de Israel? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe dirigir su juicio. Dios tiene una buena puntería. Y eso es para nosotros un aliciente, una palabra de fortaleza, que sobre los hijos del Señor ningún castigo del Señor vendrá. Bendito sea el Señor. Esa es la primera copa. Vamos con la segunda copa de la ira de Dios. Apocalipsis 16:3 dice así. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Mire, el primero fue sobre la tierra y la segunda copa fue derramada sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto, como una sangre de muerto, hedionda, espesa, viscosa, coagulada, asquerosa. Y murió todo ser viviente que había en el mar. Cuando las aguas del mar se volvieron sangre, todos los seres vivientes, todos los peces del mar murieron. Todo, dice todo, todo es todo. No quedó ni una sardina viva. Esa sangre derramada sobre el mar representa pueblos, naciones, tribus y lenguas. Representa esa masa demográfica que cubre la tierra desde el inicio del Edén hasta el día de hoy. ¿Y por qué derramó la sangre sobre ellos? Porque el mundo, la gente en la tierra es donde las masas de gente han sido usados por el diablo para derramar sangre del mismo pueblo, de su misma gente, de sus mismas naciones. Entonces, mire cómo está África, que se levantan esas pandillas tribales, por tribus, porque estos son de una tribu y aquella de otra. Estos son musulmanes, aquellos son cristianos, entonces van y los matan. Entonces han derramado sangre, el mar. Entonces nuevamente aquí encontramos otro paralelo de esos juicios que el Señor envió sobre el pueblo de Egipto, y específicamente con la plaga de la sangre. Cuando Dios derramó su ira, su castigo sobre los egipcios, cuando convirtió las aguas del Nilo en sangre, también los peces, lea la Biblia, del río Nilo murieron. Éxodo 7, 20 y 21 dice: Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el Nilo se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, o sea, se contaminó. O sea, que hedía. Y se contaminó tanto que los egipcios no podían beber del agua del Nilo. Eso lo dice ahí el versículo 21. Y hubo sangre por señal, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Por donde corría el Nilo, iba llevando la sangre. La gran diferencia aquí es que en el caso de Apocalipsis, el juicio es universal, es sobre toda la tierra, óigame, mientras que en Egipto fue solamente allí, sobre ese terreno donde estaba sentada el pueblo de Egipto. Entonces las aguas del mar se convirtieron en sangre, y está hablando del mar Mediterráneo. Dice que las aguas de este mar se convirtieron en sangre
y todos los seres vivos allí, todos los peces que había ahí en el mar Mediterráneo, en el gran mar, murieron y se pudrieron y apestaron tanto que contaminaron todo el mar, y lo que había era repugnante el olor y la apariencia que daba ese río, el mar, perdón, cuando fue tocado por el segundo ángel y derramó la segunda copa de la ira de Dios. Óigame, no es la ira de los hombres, no es la ira de los ángeles, es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no deis lugar a la ira, de Él es la venganza. Entonces, de Él es la ira, de Él es la venganza. Entonces, vamos con la tercera. Mire, no se crea usted, todo el mar se hizo hediondo, podrido, pestilente. La gente se alejaba del mar. Vamos con la tercera copa. Esto para que usted póngase la pila, porque esto que estoy leyendo está en la Biblia. Entonces, la tercera copa está en Apocalipsis 16, versículos 4 al 7, que dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas, hablando aguas dulces, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor. En otra palabra, quizá hasta la gente maldiciendo que Dios es bueno y porque si es bueno, ¿por qué está haciendo? No, el ángel dijo: tú eres justo, oh Señor, el que eres, el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas. Vamos a ver qué cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Qué estaba juzgando él? Dios estaba juzgando, estaba tomando venganza de los hombres por haber derramado la sangre de los profetas, la sangre de los mártires, la sangre de los santos del Señor, la sangre de cada creyente que está por la tierra, que está siendo asesinado por causa del Señor. Ellos verán la mano de Dios trayendo el pago por todos sus crímenes con que han tratado a la iglesia del Señor. Y también tú le has dado a beber sangre. Mira lo que van a beber. Es abominable. Le hizo beber de su abominación cuando en el desierto que Moisés estaba ayunando 40 días, bajó, se encontró que había unos becerros de oro, que el mismo pueblo incitó al sumo sacerdote Aarón y le dijo: queremos que nos hagan unos dioses. ¿Por qué? Porque este Moisés hace 40 días salió y yo no sé dónde está. Yo creo que se murió o se devolvió a Egipto. Y empezaron a calumniar y a especular. Y dice que Aarón le hizo el becerro. Se lo hizo de oro. ¿Y de dónde sacaron el oro si estaban en el desierto? Lo sacaron de Egipto. Entonces, convirtieron ese oro en un ídolo donde ellos se inclinaron. Ante quienes ellos se inclinaron. Es un peligro cuando los bienes materiales se convierten en nuestra pasión, en nuestra vida, y el dinero se vuelve en el ídolo, en ese becerro de oro de hoy. Hoy la gente corre detrás del materialismo, detrás del dinero, no tiene tiempo ni de adorar a Dios, no tiene tiempo ni de tirarse de rodillas un día a la semana porque están así adorando a su becerro. Ellos mismos lo están haciendo. Cuando bajó Moisés y vio no solamente que estaban adorando, sino que la adoración, número uno, invirtieron el dinero que Dios les dio, que sacaron de Egipto porque Dios se lo dio. Dios fue el que tocó a los egipcios para que le dieran el oro y la plata al pueblo del Señor. Cuando alguien es pueblo de Dios, Dios se va a encargar de mover los recursos
la finanza, siempre y cuando no sea para construir un becerro de oro con una marquesina donde quepan 2 jipetas, donde quepa 2 guaguas, no. O tú sabes, guirlindajo de oro y todas esas cosas. Dios mueve sus recursos para que sean invertidos en la obra de Dios. Cuando llegó Moisés, vio a esa gente, número uno, entregaron su dinero en manos de alguien que le hizo un becerro. Hoy ese becerro de oro lo están haciendo muchos sacerdotes, y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a su pueblo. Están convirtiendo el dinero en un becerro. O sea, ellos querían un ídolo, querían un Dios, se los hizo. Le hizo 2. No uno, le hizo 2. El dinero le alcanzó para 2, pero a la gente no le alcanza el dinero para servir a Dios. Le alcanza el tiempo para ir a la peluquería, para ir al drink, para ir por allá a un centro comercial, para pasear por los ríos, por las playas, pero no le da tiempo de venir a la iglesia, no le da tiempo de venir cuando hay ayuno, cuando hay clamores, cuando hay una convocatoria a buscar a Dios, a humillarnos ante la presencia del Señor. Dios me ha hablado de esto y yo tengo que hablar esto. Y lo voy a seguir hablando. Porque esta es la voluntad de Dios, que hablemos la verdad mientras otros la callan. Y le van a dar cuenta a Dios por eso. Lo segundo que hicieron, bueno, eso. ¿Qué becerro están construyendo hoy? El de la comodidad. Oh, comodidad. Complacencia. Negligencia. Entonces, la gente está ahí con su becerro de oro. Y lo tercero es que adorar a este becerro, hubo una liberación demoníaca tan terrible que los demonios cayeron sobre todos ellos, la mayoría sobre la mayoría, y cayeron en orgías, óigame. Lo que pasa es que el problema de ellos es que, aparte del becerro, los becerros de oro, es que se entregaron a las orgías y convirtieron el campamento de Dios, el campamento de Israel, en una gran porqueriza, donde se revolcaron gente como animales irracionales. Y hubo un desbordamiento de las más bajas pasiones que fueron liberadas en ellos el día que adoraron ídolos. Y cayeron. Cuando Moisés vio a esa gente en esa orgía y revolcándose como animales bajo los árboles y por los terrenos, entonces dice la Biblia que Moisés fundió los becerros, los fundió, los derritió y se los dio a beber. Le dio una merengada de becerro. Le dio una batida de becerro sin leche y sin azúcar. Y los mató. Eso era lo que ellos querían. Eso es lo que ellos recibieron. La gente recibe lo que quiere. ¿Tú quieres el pecado? Bueno, sigue. Vas a coger un SIDA. Te vas a matar por ahí, borracho. Con una enfermedad. ¿Quién sabe? Esto fue lo que pasó aquí. El Señor le dio a beber la sangre también que nos hicieron derramar a nosotros. Y dice, porque lo merecen, versículo 6, se lo merecen. Cada quien recibe lo que merece. Mira el versículo 7 como dice. También oí a otro ¿qué? A otro ángel, hermano. Aquí lo que están hablando son los ángeles. Aquí lo que están actuando son los ángeles. Los ángeles obedecen a Dios. La Biblia dice que ellos obedecen a la voz de sus preceptos. Los ángeles no son desobedientes. Dios les dice, va
Ve y va, ven, viene, anda allá, va, ven acá, viene, porque los ángeles son obedientes. Por eso es que lo están mandando. Por eso es que las 7 estrellas que aparecen en Apocalipsis capítulo 1 en la mano del Señor son estrellas, son ministros obedientes. Tenemos que ser obedientes si queremos seguir en las manos del Señor. Si caemos en desobediencia, no les escapamos de la mano del Señor. Y dice aquí, también oí otro que decía, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Gloria al Señor. Hay gente que enjuician a alguien, y no estoy hablando que lo llevan a la fiscalía, que la llevan a los tribunales, no. Sino que lo juzgan y lo condenan sin verdad y con injusticia. Con una calumnia vienen y los juzgan, los condenan y los destruyen. Así que, además de las aguas del mar, ahora son las aguas de los ríos, las aguas potables, las aguas que puede beber el hombre, la fuente de agua o esos manantiales también se convierten en sangre. También fueron convertidos en sangre. Dice que el ángel de las aguas declara que debido a que los impíos de la tierra han derramado la sangre de los hijos del Señor, de los fieles al Señor, de los santos, de los profetas, Dios en su justicia les dio retribución por su maldad, dándole a beber sangre. Dándole a beber sangre. ¿Por qué? Mira cómo dice, porque se lo merecen. Entonces, esto que podía parecerle a muchas personas como un castigo cruel, Dios es sádico. No. Dios se pasó. Dios cometió, como se conoce en derecho, excesos. No. Es la justa retribución de parte de Dios, el Dios justo, bueno, santo, todopoderoso, que es todo amor, pero también es toda justicia, todo juicio, todo fuego consumidor. Él es justo, sí. Él es santo, sí. Él es bueno, sí. Para siempre su misericordia, sí. Pero sus juicios son verdaderos y son justos. Por esa razón, es que el ángel de las aguas declara o hace pública, expresa la justicia hecha por Dios sobre los pecadores. Dice, se lo merecen. Eres justo, Señor. Entonces, el ángel está confirmando la justicia de Dios. Y está confirmando que esos hombres se merecían el castigo. No me diga usted que los hijos de Aarón, Abiú y Nadab, que ellos ofrecieron fuego extraño, sabiendo lo que estaban haciendo, sabiendo que estaban pecando, salió fuego del altar y los quemó, murieron quemados dentro del altar, dentro del templo del Señor. Se supone que el fuego debe ser fuego purificador. ¿Por qué? Porque el que no se purifique ahora con el fuego del Espíritu Santo, con el fuego de la aflicción, con el fuego de la humillación, con el fuego de la sincero arrepentimiento ante Dios, créalo que lo va a coger el fuego consumidor, el fuego de la ira de Dios. Gloria al Señor. Así que, y también aquellos hombres, Coré, Datán y Abidán,
que se abrió la tierra, y dice la Biblia que descendieron vivos al infierno con su familia, sus casas, sus caballos, sus chivos, sus ovejas, todo lo que tenía, sus tiendas, descendieron al infierno. Y ellos descendieron vivos al infierno. Ese Dios, Dios vivo, Dios de amor y de misericordia. El Dios que puso a un rey soberbio y altivo, Nabucodonosor, lo volvió loco, lo volvió un animal. Le salieron pelos como de animales y pezuñas le crecieron. Perdió la razón de hombre y ahora tuvo una mentalidad de un animal, de un buey. Y dice que comía paja, comía hierba del campo, se mojaba con el rocío, se llovía, el sereno, él estaba en el sereno, era el rey. Y Dios lo puso a comer paja 7 años. No me diga usted. Dios no es un bobo que viene la gente a hacer lo que le da la gana y cree que Dios le va a pasar, le va a dar base por bola. Está equivocado. A Dios no le pasa pecado a nadie. Dios no hace acepción de pecado. Dice que con él no habita el pecado, porque Dios es santo, 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 infinitamente santo, perfectamente santo, y no hay que agregarle más santidad a la santidad de Dios. Entonces el ángel dice, tú eres justo, no importa lo que otros digan. Y dice, está declarando la justicia de Dios. Y lo dice ¿de dónde? Desde el mismo altar que salió el castigo del Señor. Me quedan 4 copas. La cuarta copa. Vamos con la cuarta copa. Ojalá que usted se esté metiendo esta palabra en su corazón. Estoy aquí por orden de Dios. Yo debería estar descansando. Dios sabe por qué. Y mi esposa también sabe. Pero Dios me habló que subiera a hablar esto al pueblo del Señor. Vamos con la cuarta copa, ¿sí? Vamos a buscar Apocalipsis, 16, versículos 8 y 9, que dice así. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Él tiene poder sobre la plaga porque fue el que la envió. Y no se arrepintieron para darle gloria. Una de las maneras o una de las formas que yo sé que hay alguien que no está arrepentido sinceramente, que no está viviendo para Dios verdaderamente, que no está en integridad delante de Dios, es que nunca le da la gloria a Dios. Entonces, el derramamiento de esta cuarta copa de la ira de Dios da como resultado un incremento considerable, increíble, irrazonable para la ciencia humana. Incrementó la intensidad del sol, ese calor, y lo cual provoca que las personas sean quemadas con el gran calor que ahora ha sido aumentado en el astro rey. Esta es la segunda vez que utiliza la palabra griega megas, que en este capítulo, que significa grande. Gloria al Señor, con el gran calor, gran, mega. O sea, no es cualquier cosa, un mega calor. Perdón. Ese sol aumentó mucho. Y yo recuerdo esto, lo asocio con lo que pasó con los 3 jóvenes judíos en Babilonia, que por ser fiel lo arrojaron
en un horno ardiente que su temperatura fue elevada 7 veces más por encima de lo habitual. 7 veces más. Eso para ellos, el pueblo de Israel, estar en Babilonia era estar en un lugar indeseable, en un lugar fuera de su contexto natural, cultural, religioso. Están allí como esclavos, están bajo la vara y la mano de hierro de un tirano. Eso mismo va a pasar en el mundo. El mundo estará bajo un tirano. Ya no es Nabucodonosor, ahora es el mismísimo Satanás. Entonces, se incrementó la temperatura del sol, la capa de ozono pues ya no existirá, me imagino, o será más amplia ese círculo, ese hueco, ese hoyo, esa ruptura de la capa protectora de la Tierra que se llama la capa de ozono, y por el mismo proceso, el mismo efecto del tiempo, yo me imagino que el sol va a ir calentando más el helio, que es una sustancia, es un líquido que está en el sol, trabaja como para enfriar un chin el sol, para bajar la intensidad del calor del sol. Para ese tiempo yo me imagino que se acabó el ozono, el helio. Como cuando uno está en algún lugar frío, que hay agua caliente en la ducha, hay dos grifos, uno del agua caliente, y si uno ve que está muy caliente, entonces le pasa la liga con el agua fría, y ahí y usted determina qué temperatura desea usted para bañarse. Pero en ese día, en ese tiempo, los hombres no van a decidir cuál es la temperatura solar que quieren tener. El sol lo hace tan terrible que esos rayos gamma, esos rayos ultravioleta, esos rayos terriblemente mortales van a caer directamente sobre los hombres y los van a quemar. Van a morir quemados. Aleluya. No va a haber agua. Las aguas están vueltas a sangre, están vueltas a pestilencia, porque los peces muertos todavía están ahí flotando sus inmundicias sobre las aguas. ¿Qué harás tú? Esto no es una película. Que tú puedes, si hay una película que no te gusta, le das a la cosa esa, al control con el dedito, y la cambias para otra cosa que tú quieres. Y tú eliges qué canal quieres vivir. No, tú vas a vivir la película de terror que la gente se ha ganado por vivir al margen de la palabra de Dios. Bendito sea. La Biblia dice en Job que a los malignos, los impíos, serán llevados a la presencia del rey de los espantos. ¿Quién crees tú que es el rey de los espantos? Es Satanás. Alabado sea el Señor. Entonces, esta es la segunda vez porque se utiliza la palabra mega, gran calor. Era un calor impresionante. Gran calor. Entonces, pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención, más que el calor, más que el sol, más que la gente muriendo, es que aún con esa manifestación de esa ira tan terrible, los hombres se niegan a arrepentirse, a reconocer al Señor, a reconocer su pecado y darle la gloria al Señor. Por el contrario, lo que hicieron fue blasfemar el nombre de Dios. Mire lo que les viene a los blasfemos. Van a ser quemados. Viene juicio, viene castigo a todos aquellos blasfemos. Creo que el presidente de Filipinas dijo que Jesucristo era un imbécil, que el Señor lo reprenda. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los... Y eso lo dijo el año pasado, yo lo oí. Estaba hablando ahí y lo dio en inglés. Y él decía que Jesucristo era un idiota. Así mismo habló. Toda esta gente están reservados para echarse un baño de sol, pero a temperaturas elevadísimas.
tanto que morirán achicharrados allí, achicharrados. Y no va a haber sombra que los cubra del poder destructor de los rayos del sol. Bendito sea Dios para siempre. Entonces los hombres no le dieron la gloria a Dios. Entonces esto, no obstante de estar plenamente conscientes de que estas cosas provienen directamente de Dios. La NASA, para ese tiempo, ellos van a decir, esto no es cuestión natural, esto es Dios. Todo el mundo sabrá que es Dios, que no son manifestaciones desordenadas de la naturaleza, sino que es Dios moviendo los elementos que Él creó para castigar al hombre. Bendito sea el Señor. Entonces, no se arrepintieron. Y ellos entendieron, aún sabiendo que eso viene de parte de Dios. La Biblia dice que la vara de Dios trae arrepentimiento, pero estos hombres no se arrepintieron, sino que se levantaron con más furia para blasfemar con más fuerza contra Dios. Ese concepto de que muchas personas se pueden arrepentir si tan solo vieran una manifestación, así sea pálida, a oscuras, como dice Pablo, de el poder y la gloria de Dios, queda completamente desmentido por la repetida y obstinada acción del hombre de cerrar su corazón a Dios, de negarse a reconocer que Dios es justo, sino que por el contrario lanzaron blasfemias y palabras duras y sucias contra Dios, el Dios que tiene poder sobre todas estas cosas, dice la Biblia. Se endurecieron sus corazones. Cuando con cada juicio el corazón del faraón se iba endureciendo, igualito que los egipcios. Con cada juicio los hombres se van a ir endureciendo cada vez más para no volverse a Dios. Y usted lo lee durante todo este capítulo 16 y ve la constante. No quisieron dar gloria a Dios. De hecho, esa persistencia del hombre de negarse a reconocer a Dios en todas las cosas y darle gloria ha sido una actitud que no es solamente que se va a manifestar en esos días del Apocalipsis, sino que ha sido un continuo, una constante conducta de la humanidad desde que el hombre cayó en pecado hasta el día de hoy. Vamos a ver si es verdad lo que dice el predicador. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23 dice así. Pues habiendo conocido a Dios, ellos conocían a Dios. No me diga usted que en el Apocalipsis no van a saber que esa langosta, que esos escorpiones, con cabeza de leones, dientes de leones, pelo de mujer, coraza de hierro. No me diga usted que eso van a decir que eso fue algo fortuito, una casualidad de la naturaleza. Ellos saben que fue Dios, porque dicen ni aún así se entregaron al Señor, sabían que venía de parte de Dios. Entonces, pues habiendo conocido, tenían luz, conocimiento a Dios. Ellos conocieron a Dios. Mucha gente que van a estar bajo estos juicios conocieron a Dios. Fueron a muchas iglesias, fueron cristianos, cargaron Biblia, cargaron coritos, cantaron coritos, predicaron en la iglesia, predicaron campañas, dirigieron concilios, pero como no consideraron a Dios como el centro de su vida y no vivir en santidad y no vivir en el temor, ellos serán objeto del castigo en aquellos días. No le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. Dios merece
la gloria debida a su nombre. Ni le dieron gracias. Eso habla de ingratitud, como aquellos 9 leprosos que nunca regresaron a darle gloria a Jesús. Hay gente ingrata que no da gloria a Dios ni por los hijos que tiene, ni por la salud, ni por el techo, ni por el sueño, ni la comida, mucha o poco, no sé. Pero hay cosas terribles. La ingratitud es una de las naturalezas del hombre caído. Es una manifestación característica de un corazón que no está abierto para que viva Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos, eran razonamientos vanos, vivían para la vanidad. Y su necio corazón fue entenebrecido. Vea, la gente se vuelve tenebrosa, se vuelve oscura, negra, cuando su corazón es necio y está endurecido. Profesando ser sabios, ellos decían que eran sabios. Se hicieron necios ellos mismos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. La cambiaron en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Gloria al Señor. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, vamos con la quinta copa. Ya me quedan 3. Ya nos vamos. La quinta copa. Apocalipsis 16, 10 y 11. Dice así. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. El trono, el asiento de su autoridad. Ahí no se va a salvar nadie que no sea tocado por la ira de Dios y la vara de su furor. La quinta copa fue derramada sobre el trono de la bestia y sobre y su reino se cubrió de tinieblas. Imagínese usted que el anticristo, un engendro del diablo, y sin embargo su reino, que ya era tenebroso, que era de tinieblas, se llenó de más tinieblas. Eso es. Los hombres de aquellos días que adoran al diablo, en tinieblas viven, pues van a tener más tinieblas. Por eso que dice la Biblia que si nuestro ojo es malo, todo nuestro ser está en tinieblas. Y si la tiniebla que está en nosotros es tiniebla, ¿cómo serán las mismas tinieblas? De eso que estoy hablando ahora. Y dice, y mordían de dolor sus lenguas, se mordían las lenguas. ¿Por qué se mordían las lenguas? Porque con esas lenguas habían dicho que ese diablo del anticristo era Cristo, que era Dios. Con esa misma lengua blasfemaron a Dios. Con esa misma lengua, Hosana, Mesías, y adorando al diablo con sus mismas lenguas. Por eso se las mordieron. Se mordían las lenguas, porque ahí había algo en esas lenguas venenosas, esas lenguas chismosas, calumniadoras, fraudulentas, que dicen palabras sucias y obscenas, que hablan falsa profecía, que dicen así dice el Señor cuando no lo ha dicho nada. Le va a venir el tiempo en el cual tendrán que morderse la lengua de dolor. Dice la Biblia aquí, de dolor se mordían sus lenguas. Le dolía. El dolor que sentían a la final, mordían sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. Mire usted qué tremendo. Por sus dolores. La gente le echa la culpa a Dios por sus dolores. Dios no hizo al hombre para que fuera destruido, para que fuera carcomido por el pecado y la desgracia, sino para que viviera en su presencia. Y por sus úlceras, por sus dolores y por sus úlceras blasfemaron a Dios. Y no se arrepintieron de sus obras. Mire usted, no se arrepintieron. ¿Usted qué cree? La influencia de demonios es la que hace que la gente se amalgame, que se atrinchere, que busque un búnker
de razonamiento para vivir en el pecado y no arrepentirse nunca. Entonces vamos con la quinta copa. Esta es la quinta copa. Este juicio también tiene una similitud, un paralelo en Éxodo 10, 21 al 23, cuando Dios, por medio de su profeta, de su ungido Moisés, envió, dice la Biblia, que densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 días. Eso está en Éxodo 10, versículos 21, 22 y 23, que dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu vara hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Mira, eran tan espesas las tinieblas que las podían tocar. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su compañero, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, porque no se atrevían a bajarse de la cama, porque no sabían dónde estaban. No había luz de ningún tipo. Mire, eso representa lo que en realidad es el mundo, lo que en realidad es el pecado, lo que en realidad son las religiones, lo que son las religiones apóstatas. Lo que significa apartarse de Dios es vivir en esas tinieblas. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en todas sus habitaciones. Aquellos estaban en tinieblas, los hijos de Israel tenían luz. No importa cuánta tiniebla venga a la tierra, cuánta basura yo vea y tú veas, tu trabajo es mantener la luz en tu habitación, mantener la luz dentro de tu casa, mantener la luz en tu cabeza, en tu corazón, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el caso aquí de Apocalipsis, el reino del anticristo es cubierto por esas densas tinieblas, se sume en una oscuridad, empeorando aún más, volviendo más caótico el sufrimiento que ya ha venido como resultado de las úlceras provocadas por el derramamiento de la primera copa, de la quemadura del sol provocada por el derramamiento de la cuarta copa, por el sufrimiento y la angustia. Eran tales que dice la Biblia, dice la palabra, que se mordían las lenguas. Pero aún así dice la Biblia que se mordieron la lengua, y esa lengua la necesitaban libre para confesar al Señor. Hay gente que prefiere morderse la lengua que decir que Cristo vive, que Cristo es el Rey, que el único soberano Dios es Dios Jehová, y que su Hijo Jesucristo es el Salvador del mundo, el único medio para salvarse, y que el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo de la promesa, el cual recibimos el día que Jesús se fue a la diestra del Padre. Descendió el Espíritu de Dios para hacerse cargo de la iglesia amada de Jesucristo. Entonces el sufrimiento y la angustia, ahí invadieron, cayeron sobre el trono de la bestia, cayeron sobre el pueblo que lo adoraba, sobre su gabinete de gobierno, sobre sus reyes, su gente que andaban con él, sus consejeros, sus financistas, todos los estrategas de guerra. Pero sin embargo no se arrepintieron la gente por esa nueva manifestación de ira de Dios y de castigo, sino que blasfemaron con más fuerza a Dios. Vamos con la sexta, la penúltima copa. Está la sexta copa, Apocalipsis 16, 12 al 16, dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el río, el gran río Éufrates. Mira cómo dice: el gran río Éufrates. Versículo 12. Y el agua del río Éufrates se secó. ¿Para qué?
para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Óigame, demonios que hacen señales. Hay señales engañosas. Si las señales que se hacen, si los milagros que suceden no son para honrar a Jesucristo, no son para darle gloria a Jesucristo, es del diablo. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su desnudez. Lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así solamente se dice. Se dice que en hebreo se llama Armagedón y no se da traducciones de ningún tipo. Entonces, mediante este juicio, el gran río Éufrates se va a secar. ¿Para qué? Para que cuando se seque quedó como un camino abierto por donde se van a mover una invasión de tropas, millones, que van a provenir del oriente. Esta es la tercera ocasión en que aparece en este capítulo 16 la palabra Megas, gran río Éufrates. Óigame bien. Y esta vez dice gran, o sea, mega, refiriéndose al Éufrates. Y el Éufrates es un río, inclusive hay 4 demonios, 4 ángeles atados en el río Éufrates, serán soltados y en cuestiones de meses acabarán con miles y miles de millones de seres humanos. Bendito sea el Señor. Y eso va a ser tan destructivo que se le dará poco tiempo para que hagan su trabajo. Entonces, esa palabra mega, con el río Éufrates, cuando no solamente se habla de que es grande en lo profundo y en lo ancho, es el río más ancho del mundo, sino que se le dice gran Éufrates porque allí, a la orilla de este río, se desarrollaron grandes civilizaciones y todas fueron enemigas de Israel e incluso la invadieron. Invadieron a Israel. Y ahí se dieron grandes batallas también. Entonces, ese término mega se utiliza ahora para el río Éufrates. Este río, como les dije, es uno de los más prominentes, de los más importantes, caudalosos del mundo. Este río viene siendo como una periferia, como una frontera limítrofe. Forma la frontera oriental del antiguo Imperio Romano. Eso era lo que delimitaba frontera del territorio del antiguo Imperio Romano. Bendito sea el Señor. Como también lo será la frontera oriental para aquel tiempo del territorio que Dios le prometió a la descendencia de Abraham. En aquel tiempo Dios se la prometió a Abraham. Entonces, eso es la tierra prometida. ¿Dónde dice eso? Génesis 15, 18, Deuteronomio 1, 7, Deuteronomio 11, 24 y Josué 1, 4. El río Éufrates formó parte de la frontera de la tierra prometida. Léalos, la cita que yo le di. Se la voy a leer. Génesis 15, 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Mira, ahí está. Segundo Deuteronomio 1:7 dice: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Ahí está otra vez, gran, megas.
Y Deuteronomio 11:24, mire lo que dice, mire este verso, esta porción de la palabra. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el río Éufrates, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Y Josué 1:4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Dios le está entregando esa tierra y eso es frontera con el río grande Éufrates. Y los reyes de la tierra van a ser asusados, empujados por estos tres espíritus de rana que salieron de la boca del dragón, del anticristo y del falso profeta, y van a ir a los reyes de la tierra, lo van a instigar, lo van a asusar, lo van a influenciar para que se reúnan para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, gran, otra vez, megas, el cual dice la palabra de Dios que el Señor saldrá victorioso y ellos serán barridos, serán aniquilados con todo su armamento, con todos esos equipos destructivos, súper modernos, aviones supersónicos, aviones a reacción, armamentos nucleares, todos saldrán derrotados, serán quebrados el arco de los impíos. Bendito sea el Señor. Entonces, ese camino formado por el cauce seco del gran río Éufrates va a facilitar, va a ser posible que aquellos millones de tropas que vienen del oriente, junto a los reyes del oriente, por eso se le llama así, van a cruzar en seco y van a descender al Oriente Medio, vienen de Oriente a Oriente Medio, ¿para qué? Para formar parte de un gran conflicto, de una guerra mundial. Esta es la cuarta vez que la palabra mega aparece en este capítulo, el gran río Éufrates, el mega Éufrates. Y aquí, cuando habla de mega, se habla precisamente del gran día también del Dios Todopoderoso, otra vez la palabra mega, y ya que en ese día la omnipotencia, la invencibilidad de Dios se va a demostrar de una forma evidente, contundente, a través, todo ojo verá esa batalla de nuestro Dios Todopoderoso. Todo ojo verá ese día en el que el Señor dará batalla y derrotará a los enemigos, a esos enemigos que han sido los que han blasfemado del nombre del Señor, que han hecho que airar al Señor. Entonces, en este punto surge una pregunta. ¿Y cómo es que todos estos ejércitos marchan a la guerra, siendo que en ese momento va a haber entonces un gobierno mundial dirigido por el anticristo, controlado por Satanás, el anticristo y el falso profeta? Óigame esto. Es que esta reunión de fuerzas, este equipo bélico multitudinario de militares que serán la antesala, la reunión bélica que va a anticiparse a la maravillosa y real segunda manifestación, la segunda venida de Cristo a la tierra. Escucha esto. Dios va a reunir todos esos ejércitos de esas naciones, rojas, comunistas, blasfemas, enemigas de Dios, aborrecedoras de Israel. Las va a reunir exactamente
en el territorio de Israel, y allí mismo los va a derrotar. Allí mismo los va a humillar. Ahí mismo vendrá el Señor en su resplandor de su venida y matará. Cuando dice matará al anticristo, como dice Tesalonicenses, no es que quedará muerto. ¿Qué significa matará? Que lo separará para siempre y lo lanzará al lago de fuego, que es la muerte segunda. Bendito sea el Señor. Y no que los que están en el infierno tengan oportunidad. Claro que no. Zacarías 14, versículo 1 al 4 dice que en ese tiempo el Señor descenderá, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, se va a partir en dos, se va a hacer una gran zanja, y entonces allí es el tiempo en que el Señor entra a Jerusalén a tomar su lugar, a tomar el trono de Jerusalén, a sentarse como lo que es, como el rey, y la iglesia del Señor estará con él. Y entonces las naciones que sean salvas subirán y adorarán al Señor siempre. Ese es el reino milenial del Señor, pero no hemos llegado todavía a eso ahí. Pero yo quiero decirle, esa expresión cuando la Biblia dice, he aquí que vengo como ladrón, esto dice que bueno, que va a ser un evento no anunciado, va a ser repentino, va a ser inesperado. Mateo 24, 43 y 44 dice así, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Óigame, Dios nos manda a velar y no dejaría minar su casa. Cuida tu vida. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay gente que ni siquiera está pensando en la venida del Señor. Ni siquiera está pensando, hay un infierno, y si estoy mal me pierdo. Ni siquiera piensa en esas cosas. En esto pensar, dice la Biblia, todo lo bueno. Lucas 12, 39 y 40 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora va a venir ladrón, cuidaría su casa. Igual lo dice Primera de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice así, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales el cielo pasará con grande estruendo. Mire, los elementos ardientes se van a deshacer, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras de ella, que en ellas hay, serán quemadas. Dios tiene que limpiar la tierra para poder comenzar una nueva raza eterna sobre la tierra. Pero los habitantes de la tierra, para ellos, este será un día de juicio, será un día de dolor, mientras que para los salvos, los que son sobrevivientes de la gran tribulación, será día de bienaventuranza, dice el Señor. Entonces se ha hablado mucho con respecto al significado del nombre Armagedón, el cual aparece en la Biblia solamente en este versículo. Usted no va a conseguir esta palabra en ninguna parte de la Biblia, solamente aquí. Pero no dice qué significa, simplemente da el nombre. Pero significa es monte de la matanza, también significa monte de los ejércitos o las gentes, tropa, lugar de tropas. Entonces, a pesar de que el texto bíblico dice que en hebreo aquel lugar es llamado Armagedón, ese nombre no aparece en ninguna parte en este lenguaje, y su procedencia es un misterio de este nombre. Entonces, la explicación más común es que que Armagedón es el lugar de tropa. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él va a reunir, el mismo Dios va a reunir a las tropas allí, en ese lugar, Megiddo,
en ese valle de Jezreel, y allí va a estar esa cantidad de tropa rebelde, blasfema, amadora del diablo y aborrecedora del Señor. Entonces, ¿qué era Megiddo? Megiddo era una ciudad pequeña del Antiguo Testamento que estaba cerca de donde se hicieron muchas batallas importantes en el Antiguo Testamento. Jueces capítulo 5, versículo 19 dice, vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac, junto a las aguas de Megiddo, vea, un lugar donde se hicieron batallas, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Segunda de Reyes 23:39, 23:29 dice así, en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que lo vio, lo mató en Megiddo. Es decir, que Megiddo es un escenario geográfico donde se desarrollaron grandes batallas en el Antiguo Testamento, pero ahora será un lugar preparado por Dios donde va a reunir las tropas ateas, las tropas de las naciones y las naciones impías, y allí serán destruidos. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estas cosas se van a dar. Vamos con la séptima copa y con esto terminamos el tema de hoy. Apocalipsis 16, 17 al 21 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo. Mira, no era un templo de aquí, templo del cielo del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, esa expresión, hecho está, en griego es la palabra hegonen, y eso habla de una acción que ya ha sido completada. Cuando Jesús dijo, consumado es, ahí está, fue completada la obra de la redención. Entonces esto indica que la séptima copa es el acto final de Dios que precede a la segunda venida de Cristo. Óigame, es el último latigazo de ira que Dios derrama sobre los lomos de un mundo perdido. Ese es el último castigo que Dios manda, la última manifestación de la ira, del ardor de su enojo sobre los hombres, y de ahí en adelante, después de eso, entonces viene la maravillosa y gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y así mismo, hermano, como el séptimo sello, la séptima trompeta de Apocalipsis 8:5 y Apocalipsis 11:19, la séptima y última copa está acompañada de relámpagos, voces y truenos. Además de eso, dice que viene un gran temblor de tierra, un movimiento telúrico terrible, un terremoto tan grande. Dice que nunca ha ocurrido desde que los hombres están sobre la tierra. La humanidad no ha visto un terremoto como el que va a venir, tanto que las islas desaparecerán. Aquí están la quinta y la sexta instancia de la palabra mega en este capítulo. Ahora, para describir la magnitud
de este movimiento de tierra se utiliza la palabra mega, para que sepa que no es un terremoto como el que Japón, que fue terrible, que movió hasta la tierra, el globo terráqueo de su eje, creo que 10 grados, algo así. Imagínese usted lo terrible que fue ese terremoto. Esto no tiene precedente. Este terremoto que viene no tiene precedente, ni siquiera la ciencia, los sismólogos, los geólogos no tienen ni idea hasta dónde puede llegar este gran terremoto. Entonces, la séptima y octava instancia están en el versículo 19 de aquí, Apocalipsis capítulo 16, con referencia a una gran ciudad, mega ciudad, y a la gran Babilonia, el gran mega Babilonia. O sea, esto es una cosa muy tremenda, hermano. Por eso yo quiero, para terminar, cronológicamente, o sea, esos acontecimientos sucesivos dentro del marco ordenado de la palabra del juicio y de la profecía dada por Dios, de esa manera escatológica, lo que va a ocurrir después de esta catástrofe es el gran evento del comienzo de un nuevo reino que durará 1000 años sobre la tierra. Un reino de Jesucristo viniendo en gloria, tomando lugar, tomando posesión de todo lo que está bajo la tierra, lo que está bajo el cielo y sobre la tierra. Dice, los reinos han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Gloria a Dios. Entonces, ahí comienza a describirse la maravillosa escena y ese tiempo glorioso del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Apocalipsis 19:11. Y la segunda venida de Cristo está establecida ahí, ¿para qué? Para establecer su reino de gozo, de paz, de justicia social, su reino santo sobre la tierra. Apocalipsis 19:11 dice así: entonces vi el cielo abierto. Cuando dice cielo abierto, está diciendo Dios va a enviar algo. Cuando Dios abre los cielos, dice, probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos. Cuando Dios abre la ventana, abre las puertas de los cielos, es para derramar bendición. ¿Qué más bendición? Que 7 años bajo el gobierno de Satanás, y ahora por ese cielo abierto, por esa ventana dimensional espiritual, desciende el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más bendición que esa? Entonces, después de toda esta catástrofe viene el Señor. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, mire cómo se llamaba, tenía un nombre, esa es la identidad del Señor, fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Oiga, pelea. El Señor ha peleado desde que llegó al vientre de María, que fue dado a luz, que fue creciendo, fue peleando, peleó con tantas cosas en su tiempo, la religiosidad, el fariseísmo, todo eso, digamos, esas posturas religiosas rígidas, inflexibles, sin misericordia. Por eso le digo a los judíos, a los fariseos y a los sacerdotes, aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor le dijo que eran sepulcros blanqueados, eran un receptáculo, era la morada de unos muertos. Hay gente que si no tiene vida de Cristo está muerto espiritualmente. Entonces, pero antes de llegar a eso, el texto de Apocalipsis nos describe en los capítulos 17 y 18, cuando digo antes de llegar a que el Señor venga visiblemente, se manifieste, destruya a sus enemigos, ate al diablo por 1000 años en el foso del abismo, y sus demonios y sus ángeles caídos, y él venga a reinar 1000 años. Pero en los capítulos 17 y 18 se ve la destrucción final de la gran Babilonia, una gran ciudad que hizo pecar al mundo entero
y le dio a beber del vino de su inmundicia y del cáliz de su abominación. Entonces, con este tema en particular, yo voy a continuar estos estudios, pero yo tengo que hablarle a ustedes esto porque esto está cerca. Esto está cerca, mijo. Esto de el cumplimiento de la palabra. Así que yo espero que usted haya tomado nota, que usted haya abierto su corazón al Señor. Bienvenidos los que se conectaron, los que van a ver esta palabra. Que el Señor los bendiga, Dios les guarde, cuídese y que la gloria de Dios venga sobre ti, revele tu condición, te revele también su amor y su misericordia, que mientras estamos en la tierra hay oportunidad, mientras estamos vivos, después que morimos no, mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de ser perdonados, limpiados, cambiados e introducidos en las mansiones del cielo para vivir con el Señor. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la gracia del Señor esté sobre ti. Dios te bendiga. Busca a Dios. Esto se acabó.